Senadora María del Rosario Guerra, por el Centro Democrático. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para sus compañeros de la mesa y todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Senadora, la ley de financiamiento puede tener dos caras distintas. La cara económica, hay un déficit que hay que tapar, hay una situación angustiosa del presupuesto nacional que dejó desbalanceado Santos en unas proporciones inmensas. Hay que tener recursos suficientes para hacer lo que haya que hacer. Esa es la parte económica. La parte política y social, ponerle impuestos a la comida, a la producción agrícola. ¿Eso es una buena idea, senadora? Doctor Fernando y apreciados oyentes, siempre se dijo después de la reforma, la última reforma que hizo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en 2016, que se iba a requerir una nueva reforma tributaria. En este caso, después de que se aprobó hace 2 semanas el presupuesto general de la Nación por 258.9 billones de pesos, se reconoció que estaba desbalanceado y que se requerían financiar 14 billones de pesos y que el gobierno le correspondía en los próximos días radicar una ley de financiamiento para poder tener esos 14 billones que hacían falta y fundamentalmente para qué hacen falta en el 2019 esos 14 billones. Primero, para el sector de salud y protección social, cerca de 3 billones de pesos dentro de ese gran problemática que hay, no solo para asegurar la buena atención en salud, sino para comenzar a cerrar esa deuda que hay con los hospitales y con las clínicas, que ya es un monto elevado. La segunda fuente que se requiere financiamiento son los gastos de lo denominado Acuerdo de Paz y Postconflicto, que fue el Acuerdo Santos-FARC, por cerca de 2 billones de pesos, que aunque hayamos votado o no en el plebiscito, pues hubo unos compromisos que el Estado colombiano tiene que honrar. Adicionalmente a ello, cerca de 2 billones de pesos para la educación, de lo cual cerca de medio billón de pesos para la alimentación escolar, para la educación superior, para el ICETEX, entre otras, y así sucesivamente. Hay más recursos para el deporte y la recreación, para el sector agropecuario, para vías terciarias, que el gobierno Santos en los últimos años no había presupuestado ningún monto significativo para mejorar las vías terciarias del sector rural. Aquí se van a financiar cerca de 600.000 millones para vías terciarias. En fin, esas son las prioridades que no tienen el financiamiento y que a través de la ley de financiamiento que debe radicar el gobierno mañana debe comenzar a conseguirse los recursos. Entonces, ¿qué trae la ley de financiamiento, que es la preocupación de algunos? Primero, déjeme decirle, querido oyente, doctor Fernando, que esta sería en estos últimos 5 años, la segunda ley de financiamiento. Hubo una en el año 2015 del gobierno Juan Manuel Santos y sería la segunda ley de financiamiento. Entonces, esta ley de financiamiento tiene que buscar recursos por cerca de 14 billones de pesos aproximadamente. Hay una propuesta que todavía no es oficial porque no se ha radicado, pero que conocemos por el diálogo que hemos tenido con el Ministerio de Hacienda y con la DIAN, de cuáles serían las principales propuestas que traería el gobierno. Entonces, la primera propuesta que trae el gobierno nacional es la de reducción del IVA. Acuérdese que nosotros nos opusimos cuando el IVA subió de 16 al 19%, porque nos parecía a todas luces que golpeaba duramente a las personas de más bajos ingresos y que además el IVA siempre ha sido un impuesto regresivo, esto es, que afecta más a los que menos capacidad de gasto tienen, y eso había que corregirlo. La propuesta que trae el gobierno trae fundamentalmente una reducción del IVA del 19 al 16%. Nosotros, en el debate en el Congreso, vamos a tratar de que esa reducción se pueda hacer no en 3 años, sino se pueda hacer
en menos tiempo y que no sea del 16, sino vamos a trabajar para que sea del 15. Esa sería una primera propuesta que tengo que decir en la línea de lo que se dijo en campaña, reducción de impuestos. Pero esa reducción del IVA, del 19 al 16, como está planteado inicialmente, lleva también consigo a que se protejan unos bienes que no tendrán IVA, que seguirán siendo excluidos, que no tendrán IVA como no lo tienen tampoco ahora, que será la educación, la salud, los arriendos, los servicios financieros, el transporte público, ese grupo de bienes que definitivamente son bienes fundamentales tanto para la clase media como para la clase de más bajos ingresos. En esta propuesta el gobierno no se toca, no tendrán IVA. ¿Qué sí se tocaría en esta propuesta del gobierno? Algunos otros productos entre los cuales están productos de la canasta alimenticia que tendrían IVA, y eso es lo que vamos a discutir en el Congreso en los próximos días apenas se tenga erradicado. Hoy, queridos oyentes, de los cerca de 415 más o menos productos que tiene la canasta básica de alimentos, hoy hay 181 productos de la canasta básica, ya no solo de alimentos, sino de todos los bienes de la canasta básica, alimenticio y no alimenticio. 181 tienen algún tipo de impuesto. Por ejemplo, 98 productos tienen el 19% de IVA, 10 productos con el 5% y 73 productos con el 0%, o sea, están exentos. El resto son productos no gravados, son productos excluidos. Entonces, la propuesta que se hace ahora es una tarifa general del IVA. Eso es lo que el Congreso tiene que debatir. Si vamos a aceptar una tarifa general del IVA del 18, el 17, el 16%, o si vamos a seguir con tres tarifas como hoy, 0, 5 y la tarifa máxima que se decida. Entonces, para el Congreso de la República hay tres temas que tenemos que tener en consideración. Primero, la reducción del IVA del 19 al 16, de ser posible al 15. Segundo, si vamos a mantener los tres niveles, 0, 5 y la tarifa máxima que hoy es del 19 y que aspiramos bajar al 16 al 15%. Y tercero, si de ese 31% de la canasta básica que hoy no tiene impuestos, que están excluidos, cuáles entran, si entran todos o cuáles entran y cuáles no, teniendo claro ya que el gobierno está proponiendo que no entren ni salud, ni educación, ni transporte público, ni otros servicios que para no golpear a la clase media colombiana. Entonces, esa es la primera propuesta, doctor Fernando, queridos oyentes, que trae el gobierno nacional. Esta propuesta del IVA, básicamente lo que está planteando el gobierno es que para el 30% de los hogares colombianos, esto es, para los hogares más pobres, ese 30% que son cerca de 4.300.000 hogares colombianos, para esos hogares habría una devolución de lo que ellos pagarían por ese IVA, sea un IVA del 17, el 16 o el IVA que se define, o si es del 5, para ellos habría una devolución del IVA. Esa devolución del IVA puede estar aproximadamente en promedio entre 40.000 y 50.000 pesos mensuales que se le devolverían a estos hogares colombianos porque para que ellos reciban como compensación en efectivo o en el mecanismo que se escoja, reciban ese recurso. Entonces la pregunta que le hacen, que nos hacemos es, bueno, ¿cuáles serían los posibles mecanismos para devolver ese IVA que pagarían esos hogares de más bajos ingresos? Entonces, hoy el Estado tiene una gran experiencia con Familias en Acción. 2.700.000 familias colombianas vienen recibiendo ya hace casi 10 años de manera focalizada un subsidio para lo que se ha denominado Familias en Acción, que es para sus hijos. Bueno, ahí hay un mecanismo que permite esa devolución, pero también está el mecanismo que se ha experimentado
de giro electrónico o de que el que quiera cobre por ventanilla su plata si se identifica como SISBEN, el que corresponda, que es SISBEN 1, 2 o 3, de acuerdo con la definición. Entonces sí hay experiencia, sí hay la manera como devolverlo. Pero ¿cuál es el trasfondo para que el gobierno del presidente Iván Duque esté proponiendo no solo bajar el IVA casi 4 puntos porcentuales, sino también que esté proponiendo que haya más producto de la canasta básica con IVA y que se le devuelva a los colombianos, que es inequitativo que aquellos que tenemos mayor capacidad para pagar, para gastar, pues no estemos pagando el IVA que corresponde. Y eso es el trasfondo dentro de ese principio del gobierno del presidente Iván Duque de equidad, de justicia social, que los que más tengamos mayores impuestos paguemos y contribuyamos. Entonces, en ese sentido, es la línea que ha movido al gobierno del presidente Iván Duque. Entonces, se aspira entonces que los que más capacidad de ingresos tengamos, paguemos el IVA y a los que menos capacidad de ingreso tienen, ese 30% de la población se le devuelva el IVA que haya sobre la canasta básica. Ese sería el primer aspecto que ha sido el más discutido de la propuesta del gobierno del presidente Duque de reducción de IVA del 19 al 16, que aspiramos a del 15, de que no tengan IVA productos como la salud, la educación, el transporte público, pero que puedan tener IVA otros productos alimenticios que hoy no tienen. Pero hay una segunda propuesta de la ley de financiamiento. Es que aquellos que ganan más, que ganan superior el monto, decía el presidente Duque, más de 35 millones, pero más de 35, 40, 50 millones de pesos, como personas naturales, contribuyan más. O sea, aumentarle la tarifa de renta del impuesto a las personas naturales de más altos ingresos. Esas personas de más altos ingresos, que son personas que pueden estar pagando tarifas aproximadamente entre más o menos el 33 al 37%. Ahí va a venir una fuente fundamental de ingreso y es una manera de que haya más progresividad en el impuesto. Esto es que los que ganan más paguen más. Pero ha sido claro el gobierno del presidente Duque. Las personas de que hoy pagan, que son personas que están sobre 2.800.000 o un poquito más, no van a pagar más de lo que están pagando hoy. No tocar esa clase media, no tocar la clase media, porque ha sido uno de los principios que tiene el gobierno del presidente Duque. Y hay un tercer aspecto de la ley de financiamiento que es muy importante, que es rebajarle la carga tributaria a aquellas empresas medianas, pequeñas, a esas empresas que están asfixiadas hoy con impuestos que oscilan entre el 65 y el 75%. Entonces aquí hay un planteamiento muy serio de reducción de esa carga tributaria a pequeñas, medianas empresas, buscando que generen empleo formal y adicionalmente a ello, pues que sean mucho más competitivas. Y hay dos beneficios que trae la ley de financiamiento, que son exención de renta por 10 años al sector agropecuario, a todo aquel que invierta en el desarrollo productivo del campo colombiano. Eso es muy importante. Y segundo, por 5 años la excepción a todo aquel que invierta en el desarrollo productivo de las industrias creativas, como lo que se ha denominado la economía naranja. Entonces aquí hay dos sectores claros que el gobierno en su política quiere financiar. Ahora, nosotros desde el Congreso de la República ya nos toca comenzar a sopesar esta propuesta del gobierno y decidir si la cogemos tal y como viene o si le hacemos modificaciones. Por mi experiencia, siempre en el Congreso de la República hacemos las modificaciones pensando en lo que más le beneficie a los colombianos. Senadora, unas cortas observaciones.
La primera es que como se ha presentado, usted desde luego está mucho mejor informada que nosotros porque usted está en el corazón del problema, nosotros no. Pero lo que se ha presentado, por ejemplo, en los medios de televisión y con declaraciones de funcionarios públicos es que el IVA lo van a bajar un punto al 18% ya y después otro punto al 17%. El IVA lo van a bajar así. Nadie ha hablado del 16 ni del 15 en esas declaraciones a las que yo me estoy refiriendo. Y lo segundo, el tema grueso, y es un tema político y es un tema social, es el impuesto a la comida. ¿Que lo van a devolver? Pues ahí viene un tema del cómo y de qué se trata de una devolución o si se trata realmente de una contribución que el Estado le hace a familias que no tienen manera de sobrevivir como debían sobrevivir, porque ahí no se le está devolviendo nada, porque la devolución es otro mecanismo distinto. Les van a pagar una especie de sueldo, de ingreso de 50 y tantos mil pesos mensuales. Usted dice que tenemos experiencia, pues tenemos unos comienzos de experiencia con Familias en Acción. Esto sería generalizado en todo el país, en todos los sitios, a toda la gente, y hay que ver eso cómo se va a manejar. Nos parece que el asunto no va a ser fácil. Pero el impuesto del IVA a la comida, a lo que queda, ese es un tema que hay que discutir políticamente. Eso nos parece complicado, ponerle impuesto a las papas, al arroz, a la carne. Mientras viene la devolución, la gente más pobre va a encontrar que lo del diario le va a costar un 18% más o un 17% más, y hay gente que ya no da más, mientras se espera que empiecen a devolverle la plata. Es el impacto político, es el impacto social que esto tenga. No se le olvide que elecciones vendrán y que obviamente los que sabemos, los demagogos, van a utilizar las cosas y a presentarlas no de la manera técnica y sosegada con que usted la está presentando, sino de la manera que acostumbran. Le subieron la plata a la comida y desde luego a los ricos, entonces que paguen más, y la clase media es una línea muy delgadita y para ellos no habrá reducción ni habrá devolución del valor de la comida, que se le encarece en un 18%. Y ahí es donde nos estamos preguntando si eso es oportuno políticamente, si es sostenible, si es manejable, senador. Doctor Fernando, efectivamente, en lo que tal vez ayer a un grupo de medios le presentó el gobierno, ellos están hablando básicamente del 19 al 18, pero no, nosotros ya estamos hablando en el Congreso y lo hemos hablado con el gobierno también, que para que tenga sentido una rebaja del IVA, que tengo que decirle, el Partido Centro Democrático siempre dijo que iba a hacer un gran esfuerzo de reducir al menos un punto. Aquí estamos hablando de poder reducir del 19 al 16 y algunos creemos que al 15 es un compromiso que tenemos. Y segundo, cuando uno ve la canasta, cuando uno ve la canasta de alimentos, lo que más consume la clase media hoy, que no solo alimentos, sino otros bienes, hoy está gravado con el 19%. Se bajaría y vamos a hacer todo el esfuerzo al 16 o al 15%. Y segundo, que me parece importante, esto tiene que ser devolución anticipada para que precisamente esas personas de más bajos ingresos puedan tener ese recurso a la mano, porque es un promedio lo que se estima, ellos pagarían por IVA. No es fácil. Nosotros habíamos dicho en el Centro Democrático en un inicio que no íbamos a apoyar un aumento. Eso lo habíamos dicho, ustedes recuerdan, inclusive en un debate que hubo en plenaria, pero habíamos dicho no porque no teníamos ninguna propuesta de reducción del IVA. Ya cuando se abren las posibilidades de que sí se pueda reducir el IVA y que la reducción del IVA por otros factores pueda ser de varios puntos porcentuales, ahí, y la posibilidad de la devolución y la posibilidad de una mayor equidad, ahí ya entramos a analizar seriamente el tema. Y ahora lo que nos toca en el Congreso es ver si entran todos los productos o no. Ya de hecho se quedarían por fuera unos que serían excluidos, que no tendrían IVA,
que son básicamente educación, transporte público, salud, como lo acabo de decir. Entonces, que hoy tienen 0%, que tienen 0% papa, yuca, plátano, cebolla, tomate, zanahoria, eso por ejemplo tienen 0%, hay que mirar si queda en el 0, van a quedar en el 5, van a quedar en la tarifa máxima. Esa es la discusión que viene del Congreso. Yo sé que no es fácil, pero también yo quisiera que los oyentes tuvieran claro, hoy pagan el mismo IVA del 19% en algunos productos, la persona de más bajo ingreso que la persona de más altos ingresos. ¿Qué es lo que se quiere? Que esa persona de bajos ingresos se le compense ese IVA que pague, pero que lo que tenemos capacidad de seguir pagando, lo sigamos haciendo. ¿Cuánto pesa eso en el consumo? Efectivamente, hoy el 30% de los hogares más pobres tienen IVA del 19%. Hoy, sin ninguna reforma, los hogares más pobres, el 30% de lo que gastan tiene IVA del 19%. Entonces, lo que se busca es que haya una compensación, pero que los que tienen capacidad de pago lo hagan. Y no descartemos el tema de la reducción de impuestos de las empresas, que fue un compromiso de campaña del presidente Duque. Hoy hay una informalidad laboral del 48%. Necesitamos que las empresas pequeñas, medianas, las empresas grandes se comprometan con la formalización laboral y con generar empleo, que eso es lo que pide hoy la familia colombiana, tener oportunidades laborales. Y si bajamos estas cargas tributarias, como aquí está planteado, que sería una reducción significativa, que casi de 10 puntos porcentuales en 3 años, pues eso está llevando a que efectivamente haya un mayor incentivo para invertir. Entonces, doctor Fernando y querido oyente, en el Congreso comienza ahora la discusión. Es muy fácil para nosotros decir, o para muchos decir, es que esto no se puede gravar la canasta, pero también hay una realidad. Hoy tienen grabado las familias más pobres el 30% de lo que gastan y nadie se los está compensando. La idea es que todo ese IVA que vaya a haber, todo ese IVA por anticipado, es lo que estamos proponiendo, nosotros pueda devolvérselo. Y hay un tema importante. ¿Quiénes contribuyen hoy? ¿Quiénes pagan impuestos diferentes al IVA hoy? Fíjese usted, van a pagar impuestos cerca de 2.500.000 personas y las de más altos ingresos son las que más van a contribuir. Y en materia de empresas contribuyentes grandes, más o menos son 3.500, muy poquitas. Y del resto son cerca de 340.000 empresas. A esas van a tener una reducción importante, a través de lo cual se va a permitir que haya mayores oportunidades de inversión y de generar formalización laboral y empleo. Son propuestas que hace el gobierno y que nosotros en el Congreso comenzamos ahora a estudiar con el ánimo de no afectar a los de más bajos ingresos, de que la clase media colombiana tenga también otros beneficios como los programas de vivienda, y que aquellos que tienen mayor capacidad de ingreso contribuyan más. Bueno, senadora, más precisión y más claridad es imposible. Sabemos exactamente qué es lo que se propone. Mantenemos nuestras dudas, usted las comparte con nosotros en alguna medida. Los temas logísticos no van a ser de sencillo manejo. La naturaleza de eso es bien difícil de precisar, de esa devolución en términos jurídicos, en términos políticos, eso que es, pero en fin, son cosas pues que están haciendo, y que en el IVA paguen los que tienen más y los que tienen menos, pues no se le olvide que es de la esencia del impuesto indirecto, esa característica, y esa característica que la hace odiosa y regresiva, y es que en el impuesto indirecto todos pagan lo mismo, el que tiene más y el que tiene menos. Este es un intento por convertir el impuesto indirecto en una especie de impuesto directo donde no paguen los que tienen menos y paguen los que tienen más. Hay una línea divisoria que puede ser complicada y mantenemos nuestras dudas
sobre el efecto político que esto produzca. En todo caso, mayor precisión y claridad imposible. Por eso le agradecemos tanto a usted su presencia entre nosotros en esta oportunidad y en todas en las que nos distingue con su generosidad intelectual y con la precisión que usted acostumbra a tratar los más graves problemas nacionales. Senadora María del Rosario Guerra, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Fernando, buen día, y desde el Congreso estaremos dispuestos a estudiar esto bien y a escuchar a los ciudadanos, pero a contribuir también para que haya más equidad. Gracias, doctor Fernando.